Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que ha sido desde el principio, o sea, desde la eternidad, lo que hemos oído por causa de la fe de Cristo, lo que hemos visto con nuestros propios ojos por la revelación del Hijo de Dios, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, o sea, la experiencia viva de Cristo en nuestra nueva creación. Esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó en nuestro tiempo y sazones humanas. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. O sea, se hizo visible en nuestro ámbito terrenal. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Bendiciones, familias y amigos. Estamos agradecidos por la vida que nos sostiene, la vida que nos hace estar completos, la vida indestructible de Cristo que nos mantiene, confiando que seguiremos adelante en esta vida según su plan y propósito que el Padre escogió para nosotros en Cristo antes de la fundación del mundo. Hoy queremos continuar hablando de las gracias que en la vida de Cristo se nos ha impartido. Las gracias que en la vida de Cristo se nos ha impartido. La última vez hablamos de la vida de Cristo nos imparte la plenitud de Dios. La vida de Cristo nos posiciona en el diseño original de nuestra creación. La vida de Cristo nos coloca en el propósito eterno de nuestra creación. La vida de Cristo nos alinea al orden divino de todas las cosas. Hoy hablaremos de otras gracias más, y la quinta gracia es esta. ¿Listos? La vida de Cristo nos permite habitar en su voluntad eterna. Entendamos que la voluntad eterna de Dios está ligada a su diseño y propósito eterno de todas las cosas creadas, ya planeadas, sujetas y vivificadas por su verdad, justicia y mandamiento eterno. Todo lo creado debe de habitar en el ámbito de su voluntad, pues fuera de su voluntad todo perece, todo se corrompe y todo muere. Juan capítulo 1 versículo 3 declara: por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Habitar en su voluntad eterna es una gracia que debemos de saber administrarla bien. No podemos vivir, pedir o hacer obras fuera de su voluntad. Este ha sido el error de muchas personas, pues cuando Dios no les contesta, entonces pierden su fe, su fidelidad a Él y buscan otras fuentes, ignorando su perfecta y eterna voluntad, preparada de antemano para el bienestar de sus hijos, ya sea en tiempos de gozo, en tiempos de disciplina y también en tiempos de sufrimientos. Entonces, debemos de pedir con entendimiento de su voluntad. La Escritura nos enseña en 1 Juan 5, 14, 15 y nos dice esto: esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si Él nos oye y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. La otra escritura combinada con esta es 1 Juan 3:22 y esta declara: y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Note cómo pedir con entendimiento. Número 1, hay que pedir conforme a su voluntad. Número 2, pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Y al obedecer los mandamientos, ahí viene
los recursos y la bendición y la provisión. Y número 3, recibimos porque pedimos cuando hacemos lo que a Él le agrada. Importantes notas de cómo pedir según la voluntad del Padre. La realidad es que solo en nuestra nueva creación, solo en la vida de Cristo, solo en la vida en el Espíritu y siendo entendidos en su propósito eterno, es que pedimos conforme a su voluntad, obedecemos sus mandamientos y estaremos haciendo lo que a Él le agrada todos los días de nuestra vida en esta tierra. Es en esa voluntad eterna en la cual estamos habitando por causa de la vida de Cristo, en donde habitamos en el kairos de Dios, o sea, el tiempo oportuno, el año agradable de Dios, el momento oportuno en donde todo lo que se nos ha dado en Cristo se realiza en nosotros y también aquellas obras las cuales Dios ha dispuesto de antemano a fin de que las pongamos en práctica en nuestras generaciones. Todo se va cumpliendo en cada hijo de Dios arriba, escucha esto, arriba de toda circunstancia o prueba. Para madurar y desarrollarnos en entender su voluntad, es necesario, según Romanos capítulo 12:2, escuche esto, no amoldarnos al mundo actual, sino el transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta palabra transformados mediante la renovación de su mente es el cambio de naturaleza y esencia obrando ya en nuestra creación. Es el proceso de ir desarrollando la esencia y la naturaleza de Cristo en nuestra alma y en nuestra mente. Romanos 12:2 sigue hablando, así podrán comprobar. Estamos hablando de el ejemplo que se nos da la Biblia en madurar y desarrollarnos en entender su voluntad. Romanos 12:2 sigue hablando, así podrán comprobar. Y esta palabra comprobar es el arte o virtud de juzgar y estar correcto en lo que aceptamos en nuestra nueva creación. El versículo sigue hablando, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Miremos estas 3 características de su voluntad en donde habitamos ya en la vida de Cristo. La voluntad buena es la práctica de todo lo que está alineado a su propósito eterno y sujeto a los principios morales en su palabra eterna. La voluntad agradable son los motivos y intenciones que expresan la naturaleza de Dios sujetadas a su amor, a su justicia, a su verdad, manifestadas como sacrificios vivos por medio de nuestra nueva creación. La voluntad perfecta son las obras y circunstancias que vienen a nuestra nueva vida para nuestra formación, edificación y madurez. Importante, y madurez de nuestra nueva creación sujetada a lo que ya está escrito para nosotros en Cristo Jesús. Maravilloso. Es en la vida de Cristo en donde habitamos en esta voluntad eterna. Y es su ejemplo a seguir que cada hijo de Dios debe de practicar en todo tiempo. Miremos unos ejemplos. Juan 4:34. Cristo dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Cristo dijo, no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Mateo 7:21, el Señor declara en esta escritura, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Marco 3:35, cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es Cristo hablando, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aún en tiempos en donde la vida está en tiempos peligrosos, Lucas 22:42, el Señor nos enseña y Él declara en esta escritura, Padre, si quieres, o sea, no mi voluntad, sino tu voluntad, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya.
Aún el Espíritu Santo intercede por nosotros según la voluntad eterna del Padre. Romanos 8:27. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mayormente nosotros como hijos debemos de habitar en esta voluntad eterna por medio de la vida de Cristo que nos sostiene y nutre cada día más y más. Así que vamos habitando y aprendiendo a vivir en esta voluntad eterna que nos protege, nos guarda, nos guía, nos instruye, y es ahí donde podemos agradar a nuestro Señor. La sexta gracia es la vida de Cristo. Nos hace partícipes. Repito, nos hace partícipes de su naturaleza divina. Quiero dar una definición. ¿Qué es naturaleza? Naturaleza es la esencia y materia con que un ser viviente es creado. Tal naturaleza es compatible para estar sujeta a las leyes de su ámbito y función de creación. Por ejemplo, existe la naturaleza de animales, la naturaleza de la fauna, la naturaleza humana y la naturaleza celestial. Todas estas naturalezas tienen su propia esencia, ámbito y función en la creación. La naturaleza determina el apetito. La naturaleza también determina la conducta. La naturaleza determina el medio ambiente. La naturaleza también determina la asociación. Entonces, si la naturaleza determina el apetito y nosotros tenemos interiormente la naturaleza de Dios, debemos tener un apetito por lo puro y santo. Nuestra conducta es ahora como la del Padre, y nuestro ambiente en donde vivimos es un ambiente espiritual correspondiente a nuestra naturaleza. Debemos asociarnos con lo que es conforme a nuestra naturaleza, a nuestra nueva naturaleza. Alguien dijo: la única vida normal para los hijos de Dios es una vida santa, que lleva fruto al producir cualidades divinas que hacen a la persona más semejante a Jesucristo. Ya que Dios es espíritu, como hijos llevamos una nueva naturaleza celestial. Somos espíritus vivificados, participantes en la naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios es, escuche esto, autoexistente, libre, creativa, eternal, omnipresente, omnisciente, constante y la suma total de la sabiduría, justicia y amor. Esa es la naturaleza divina de Dios. Al venir nosotros a ser participantes de su naturaleza divina, los hijos de Dios tienen parte en la victoria moral de Dios sobre el pecado en esta vida, y por medio de la vida eterna participamos en su victoria gloriosa sobre la muerte, llegando a ser más como a Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 declara: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Veamos algunos ejemplos de cómo venimos a ser participantes o a tener parte en la naturaleza divina. Veamos estas escrituras. Efesios 4:13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche esto: a una humanidad perfecta que se conforme. Esta palabra que se conforme es una palabra griega que es metrón, que significa medida o cantidad, y se refiere a la medida o cantidad de Cristo siendo conformada en nuestra nueva creación. Y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Venimos a ser participantes en la naturaleza divina por causa de nuestra humanidad perfecta.
O sea, esta humanidad perfecta es un cuerpo a ser glorificado. Porque recordemos, amados, que esta casa de barro va a tener que envejecer y morir, y el Señor nos va a dar una casa celestial, una morada celestial. Entonces, cuando hablamos de nuestra humanidad perfecta, es un cuerpo a ser glorificado, un alma redimida operando en una mente renovada y un espíritu vivificado creado según su imagen. Entonces, por causa de nuestra humanidad perfecta, conformada cada día a la plena estatura de Cristo. La otra escritura es Efesios 4:24 y declara, y ponerse, nos está hablando de que hemos sido revestidos, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es la misma naturaleza moral de Cristo, nuestra nueva identidad de hijos en Cristo. El versículo sigue diciendo, el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. O sea que venimos a ser participantes en la naturaleza divina por causa del ropaje de la nueva naturaleza, o sea, nuestra nueva creación creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Hechos 12:10 también nos edifica en lo que estamos hablando y declara esto: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, escucha esto, a fin de que participemos de su santidad. Entonces venimos a ser participantes en la naturaleza divina por causa de la santidad de Cristo impartida en nosotros. El apóstol Pedro declara en 1 Pedro 1:16, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Otra escritura que apoya esto es 1 de Juan 3:2, y estamos exponiendo algunos ejemplos de cómo venimos a ser participantes o a tener parte en la naturaleza divina. Y este versículo de 1 Juan 3:2 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, venimos a ser participantes en la naturaleza divina por causa de nuestra semejanza a Cristo. La séptima gracia es, en la vida de Cristo, venimos a ser colaboradores con Dios en su obra. En la vida de Cristo venimos a ser colaboradores con Dios en su obra. Es necesario renovarnos y entender que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, compuesta de hijos conformados a la imagen de Cristo, a todo hijo de Dios, como miembros activos del cuerpo, se le da una función y asignación específica a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. De tal manera que en la iglesia, el cuerpo de Cristo, no existe tal cosa como jerarquía eclesiástica, superioridad, arrogancia ministerial, individualismo o dependencia de un ungido. Más bien, todo hijo de Dios ha sido ungido, según 2 de Corintios 1:21. Todo hijo de Dios ha sido bautizado y se le ha dado a beber de un mismo espíritu, según 1 de Corintios 12:13. A todo hijo de Dios se le ha dado un ministerio y dones, según 1 de Corintios 12, Romanos 12, versículos 6 al 8 y 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. ¿Para qué? Para edificar a los demás, para ser efectivos y para que en la iglesia no haya desavenencia o escasez. Romanos 12, 4, 6 declara esto. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
La única diferencia que hay entre cada hijo es función y asignación. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, nos ministramos unos a otros. Estas funciones y asignaciones que nos habilitan y se nos son dadas para ser colaboradores con Dios en su obra, no dependen si el Hijo de Dios es hombre o mujer, ni dependen en ser dadas según la imagen terrenal que heredamos de Adán, ni se nos son dadas según el intelecto o capacitación adámica que tengamos. Más bien se nos hace colaboradores debido a la imagen del Hijo que portamos y en la cual nuestra nueva creación ha sido conformada. Pues nuestra nueva creación, ponga atención a esto, nuestra nueva creación no es hombre o mujer, sino que es un espíritu vivificado, hecho a la imagen de Cristo para servir a Dios, que es espíritu. La función terrenal propia de cada hombre y mujer fue dada para que la humanidad procreara y se multiplicara, pero nunca nos fue dada para definir la identidad y naturaleza celestial de hijos creados a la imagen de Cristo. Recuerde, el Padre es espíritu y sus hijos son espíritus vivificados en la vida de Cristo. La iglesia hoy en día sufre mucho por ese racismo de géneros, sufre por el machismo religioso, impidiendo en cada santo manifestar la vida plena de Cristo en ellos, debido a los dogmas de muchas organizaciones religiosas que porque la persona trae el género terrenal de mujer, no le permiten ser un ministro. Cuando la Escritura declara a cada hijo de Dios, tenga una figura terrenal de hombre o de mujer, la Escritura declara a cada hijo de Dios ministros competentes del nuevo pacto, piedras vivas, miembros del cuerpo de Cristo, hijos, repito, hijos engendrados por el Padre, que llevan ahora la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 declara: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. No hay imagen terrenal allí, seremos semejantes a Él, a la imagen celestial del Cristo glorificado, porque lo veremos tal como Él es. Consejo: nunca vea e identifique a un hijo de Dios por las faldas o pantalones que usa, sino por el espíritu vivificado que son, por la imagen del Cristo glorificado que llevan por dentro, hijos hechos a la imagen de Dios que es espíritu. 2 Corintios 5, 16, 17 nos enseña esto. De manera que nosotros de aquí en adelante, o sea, desde nuestra nueva creación, desde nuestro nuevo nacimiento, desde esta naturaleza nueva que Dios nos ha dado, desde esta vida en el Espíritu, desde esta vida en Cristo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahora, ponga atención de qué cosas viejas habla este versículo. Las cosas viejas pasaron, habla del orden viejo adámico, de la vida en una naturaleza caída, el orden viejo del sistema del mundo alimentado por el racismo, el machismo, el matriarcado, géneros femeninos y masculinos y aristocracia. Todo eso ya no son y ya no es en Cristo. El versículo termina diciendo: he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Nuevas a qué? Nuevas al modelo celestial, nuevas al diseño celestial, nuevas al propósito eterno, nuevas y compatibles a las cosas eternas que el Padre nos ha concedido conocer y entender en Cristo Jesús. Ahora,
veamos las reglas de esta colaboración con Dios. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Escuche esto. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. O sea, amados hermanos en Cristo, cultivamos y edificamos vidas. Ese es el objetivo de nuestra colaboración con el Padre. Versículo 10 sigue diciendo, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Entendamos algo, hay dos tareas de trabajo donde todos participamos. Echar el cimiento y fundamento del Evangelio y construir el reino, su madurez y administración en cada hijo de Dios. La Escritura sigue diciendo, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Se necesita que cada hijo de Dios construya y edifique según el modelo y diseño de Cristo. Así como se le dijo a Moisés, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Ese fue el consejo de Moisés dado a Moisés. Así nosotros, hoy en día, en este nuevo pacto, en esta gracia, debemos de construir y edificar según a Cristo a cada persona. Versículo 11 sigue diciendo, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Entendamos, miembros del cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo, no podemos fundamentar a nadie en una religión, en una secta, en una tradición, en un simbolismo, en una cultura, en una persona y menos en una teología personal. Jesucristo es y por siempre será el fundamento de donde arraigamos y edificamos. Versículo 8, regresando, dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel. Entendamos esto, mis amados. No hay ministerio o don más importante que el otro. Todos tienen un fin específico de sembrar y regar, de fundamentar y edificar. Nadie debe de tener un alto concepto de sí mismo, sino que con humildad e inteligencia espiritual nos edificamos unos a otros con los dones que se nos han dado. Versículo termina diciendo, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Y la octava gracia es, en la vida de Cristo, somos herederos y coherederos de su reino. La octava gracia, en la vida de Cristo somos herederos y coherederos de su reino. Romanos 8, versículo 14 al 17 declara esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu, a este espíritu vivificado, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Déjeme darle unas definiciones. Herederos es una persona que tiene derecho por ley o por los términos del testamento el heredar el patrimonio de otro. Coherederos, una persona que es heredera en la misma herencia que otra. Lo que es de Cristo es nuestro también. Herencia, cualquier propiedad que pase por ley a un heredero a la muerte del propietario. En nuestro caso, el reino de Dios, debido a la muerte de Cristo y su resurrección como afirmación de que se cumpla. Primera de Pedro 1, 3, 4 declara, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo
para que tengamos una esperanza viva y recibamos, escuche, recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. La palabra indestructible significa que no se acaba. O sea, nuestra herencia no está sujeta a la muerte o a la destrucción. No puede perecer y no está limitada por el tiempo, sino que es eterna. La palabra incontaminada significa que no se echa a perder. Nunca puede descomponerse, corromperse o contaminarse. Nuestra herencia perdura libre de toda tacha y es pura, preparada para nutrir, edificar y proveer la vida de los santos. Inmarchitable significa que no se marchita, nunca perderá su calidad y belleza eterna, sino que permanece activa, así como la misma vida de Cristo. Esta es la herencia, mis amados, que hemos recibido ya en Cristo y se nos llama a administrarla el día de hoy. Tu herencia está reservada en el cielo para ustedes, termina diciendo este versículo. Y esta palabra reservada nos habla del estado, posición y actividad eterna de esta herencia. Jamás terminará, no hay límites en ella. Ser herederos por la vida de Cristo significa que ya se nos ha dado y se nos está dando, según nuestras actividades en la vida del Espíritu, todos los recursos que necesitamos para cumplir su voluntad y asignación de trabajo en su obra, en esta tierra y en la eternidad venidera. Entonces, hay una pregunta que tenemos que contestarla. ¿Por qué entonces, si esta herencia ya está operando en nosotros, si el reino ya está en nosotros, si las añadiduras legalmente ya han sido dadas a cada hijo de Dios, ¿por qué entonces muchos hijos sufren por falta de recursos? Algunas causas de este fenómeno son, y pongamos atención en esto, una causa de este fenómeno de por qué hijos sufren por falta de recursos, número uno, una mala administración de sus vidas, tiempo y recursos terrenales debido a una mentalidad de consumidor y no de administrador. Llega la bendición y rápido muchas personas la malgastan en deseos y caprichos almáticos. En vez de utilizar la ley de la siembra y la cosecha, la cual es un principio de reino para administrar la herencia y sus recursos. El otro fenómeno es, escuche esto, un celo por Dios y su obra, pero sin conocimiento de su voluntad, sin entendimiento o revelación de su función o asignación en el cuerpo de Cristo. Si usted no sabe su función ministerial y asignación en el cuerpo de Cristo y anda saltando de ministerio a ministerio, de lugar a lugar, llegamos a ser inefectivos en el llamado celestial y llegamos a desparramar la herencia en cosas y obras que Dios nunca lo mandó a invertir o a hacer. He aquí la importancia, mis amados, que cada uno de ustedes conozca su ministerio y conozca los dones que se le ha incluido a ese ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. El otro fenómeno es una vida inmadura, inconstante e inestable emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Por ejemplo, hay personas que hoy creen, mañana ya no creen. Hoy son fieles, mañana ya no son fieles. La prueba los desanima, las luchas los vencen, pues la inmadurez en el alma de carácter y actitud le impide ver la obra de santificación, renovación y transformación que Dios está haciendo a través de toda prueba o sufrimiento que los hijos pasamos. Escuche esto. Si Dios lo salvó del pecado y de la muerte, ¿cómo Dios lo va a dejar morir o fracasar ahora que es hijo de Dios? Ahora que usted es heredero, ahora que usted es amado, aceptado, adoptado, enriquecido de toda gracia en la vida de Cristo. Vamos, la inmadurez debe de cesar en nuestra nueva creación. La inmadurez le pertenece a la vieja creación, a la naturaleza pecaminosa de la cual ya hemos sido despojados.
y se nos ha dado el ropaje de la nueva naturaleza. Es necesario madurar, ser transformados diariamente a la imagen del Hijo, mantenernos en continua renovación de nuestra mente y así dejemos de ser niños fluctuantes para poder administrar esta herencia. Gálatas 4:1 declara, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, o sea, es un infante incapaz de administrar herencia, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Un niño, aunque sea hijo, no puede administrar las cosas eternas, pues se necesita administración, conocimiento y madurez. Estas tres virtudes son las que la vida de Cristo han sido impartidas y ya están activadas en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder administrar esta herencia de gracia y de riquezas que Dios nos ha dado. Entonces, hay que desarrollar administración, conocimiento y madurez. Termino esta serie de la vida de Cristo instruyéndole a que vivamos la vida de Cristo, pues cada hijo de Dios se nos ha, escuche esto, se nos ha impartido su Espíritu Santo para mantener una vida llena de su plenitud, poder, dones, llenura, unción y gracia. 1 Corintios 1, 4, 9 dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falte ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. También debe entender, mis amados, hemos sido capacitados y habilitados en nuestra nueva creación y en esta vida de Cristo para ser administradores, embajadores y miembros de su cuerpo eterno, quien es Cristo, el varón perfecto. 1 Corintios 4, 1, 2 dice que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios. 2 Corintios 5, 20 declara, así que somos embajadores de Cristo. 1 Corintios 12, 27, 30 declara, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Desarrollemos entonces esta vida llena de gracias y virtudes celestiales en Cristo, ya operando en cada hijo de Dios. Termino con 1 de Tesalonicenses 5, 8, 11. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. He terminado esta serie de la vida de Cristo. Espero que esta última sesión le haya edificado, le haya renovado el entendimiento, haya abierto el entendimiento para que entienda el mover de Dios en el cuerpo de Cristo y quién es usted en el cuerpo de Cristo, su identidad, el diseño donde usted está colocado, la potencia que ya hay en usted de Cristo, mi amado hermano. Quiero hacer unas oraciones y quiero hacer mi primera oración en este momento para el desarrollo de la vida de Cristo en cada hijo. Usted y yo necesitamos todos los días desarrollar esta vida de Cristo en nosotros. Padre, en el nombre eterno de tu Hijo, oramos para que cada hijo de Dios que no es identificado por la vestidura terrenal de hombre y mujer, sino que es identificado por la nueva creación, hecha a la imagen de tu Hijo.
Oro, Señor mío, de que cada hijo pueda desarrollar las gracias, las virtudes, la plenitud y la llenura que tú ya has colocado y has impartido en nuestra nueva creación, de tal manera que cada hijo de Dios pueda edificar a los demás, pueda capacitar a los demás. Y así, cuando ellos edifican y son capacitados a los demás también lo edifiquen y lo capaciten a él mismo, pues esta es la obra y la función de ser miembro en el cuerpo de Cristo. Oro, Padre eterno, de que todos los miembros de este cuerpo de Cristo puedan desarrollar esta vida, Padre eterno, para que en el cuerpo de Cristo no haya desaveniencia ni escasez, sino que cada miembro activo, Señor, pueda aportar para la edificación del cuerpo de tu Hijo amado. Así sea en Cristo Jesús. Quiero orar también para renovación y liberación del entendimiento de cualquier dogma, creencia, religión y sectarismo que está impidiendo el desarrollo de la vida de Cristo en su nueva creación. No permita, mi amado, que ninguna religión, secta, dogma o teología personal de cualquier persona impida que usted desarrolle quién es en Cristo ahora en su nueva creación. Oremos. Padre, oro, Dios mío, para que toda mentalidad, todo hijo de Dios, toda persona, Dios mío, pueda recibir renovación y liberación en el entendimiento. Por si hay algún argumento, hay algún velo ahí que está impidiendo y que no permite ver y creer a esta realidad de este reino, en donde todos los hijos de Dios se les ha impartido la vida de Cristo en esa nueva creación para que sean eficaces, para que operen en una manera más eficaz, más fuerte, más amplia, extendiendo tu reino, Señor, y edificando el cuerpo de Cristo. Oramos, Dios mío, para que todo aquello que esté impidiendo que sus mentes sean renovadas, cualquier dogma que está bloqueando, Señor, cualquier religión, cualquier secta, cualquier sectarismo, cualquier creencia que no nace del corazón y el fundamento de Cristo, en este momento se va en el nombre de Cristo, sea derraigada de las mentes. Y que el Espíritu de Dios pueda renovar el entendimiento para que cada hijo de Dios vea y entienda y tenga conciencia en su espíritu de quiénes somos en Cristo, de nuestra nueva identidad y el poder que ya opera en nosotros para dar vida, edificar, capacitar, nutrir a todos aquellos en los cuales Dios nos pone a hacer el ministerio. Así sea, Padre eterno. Y por último quiero orar para salvación de todo aquel que Dios ha tocado su corazón y le ha dado arrepentimiento para vida. Padre, ten misericordia. Ahí donde usted está. Si Dios le ha dado arrepentimiento para salvación, abrace ese arrepentimiento y entre al reino y reciba una nueva creación. Reciba el perdón eterno de sus pecados y entre a vivir en esta vida de Cristo, donde cada hijo de Dios, donde cada persona que entra en esta vida viene a recibir la plenitud del Hijo de Dios en ellos. Y de esa manera usted pueda empezar a crecer, a madurar, a arraigarse, a cimentarse y fundamentarse en Cristo Jesús. En este momento, abra su corazón a Cristo. Abandone todo aquello que lo ha tenido lejos de Él. El Espíritu Santo está allí obrando en este momento en su vida, dándole el poder para confesar, para renunciar y abrazar esta vida eterna, esta gracia que Dios nos da en su Hijo Jesucristo. Oro que la salvación te alcance en este momento, porque la salvación es la entrada a este reino inconmovible, indestructible, con una herencia inmarcesible para usted y para mí. Gracias, Padre, porque en este momento sé que estás salvando, sé que estás restaurando, sé que estás edificando a cada persona, a cada alma, a cada hijo de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado esta sesión y estaremos empezando una nueva serie la próxima vez que nos miremos. Y mientras seguimos adelante, cuídese bastante. Estamos dando gracias a Dios por la victoria sobre esta epidemia,
estamos declarando la justicia, la verdad de Dios sobre las naciones de la tierra y tenemos que seguir adelante. No se me rinda, no se desanime, porque en su nueva creación usted y yo podemos pasar esto y ayudar a aquellos que necesitan una palabra de ánimo e inspiración y necesitan oír de Cristo de parte de usted y yo como hijos de Dios. Así que ánimo, seguimos en este proceso proclamando victoria. Muy pronto todo esto pasará. Manténgase firme en Cristo. Les amamos. Bendiciones. En este momento, Jesús, venimos delante de tu presencia para adorarte, Señor, y exaltarte, declarando, Señor, que tú eres Rey de nuestras vidas, que tú eres la paz alcanzada, que tú eres el que nos da las fuerzas cuando estamos débiles, que tú eres el que nos da esperanza, Señor, cuando no encontramos esperanza. Señor, queremos adorarte con este canto, declarando que tú eres Rey de nuestras vidas, que tú eres Rey de este pueblo, que tú eres Rey de esta ciudad, que tú eres Rey de esta nación. Señor, recibe la adoración y la alabanza que juntos, Señor, levantamos en este momento. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Jesús. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres Rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado. Eres Dios, tú eres Rey de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado. Eres Dios, no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro
Oh, grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Señor, sabemos que vas a hacer cosas grandes en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestros hogares, en nuestras familias, en cada hospital, en cada clínica, Señor, en cada familia, Jesús, en todo el mundo, Señor. Tú estás, Señor, con cada uno, Señor, de nosotros, y tú no nos dejas, no nos desamparas. Tú eres Rey de nuestras vidas. Te coronamos Rey de nuestra nación, Señor, que tú eres nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro Rey. Señor, que tu presencia, Padre, abrace a mis hermanos, a mis hermanas, aquel niño, Señor, que está en ese hospital, en esa cama, aquel anciano que se encuentra solo, Señor, en su cuarto. Padre, que tú seas la esperanza que este mundo necesita. Más, Señor, que un doctor, más, Señor, que un medicamento. Te necesitamos a ti. Necesitamos, Salvador del mundo, que salve nuestra alma, que salve nuestras vidas. Señor, cosas grandes vienen para esta nación. Cosas grandes vienen para nuestra ciudad. Grandes cosas vienen, Señor, para nuestros hijos, nuestros hogares, nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús, lo declaramos en este momento. Lo creemos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, presencia de Dios, por estar con nosotros. Te amamos, oh Dios. Te amamos, Jesús.